Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida y la nueva era. Y, por supuesto, siempre estamos hablando de la iglesia y de los tiempos litúrgicos. Y el día de hoy tenemos una invitada que ya la hemos tenido anteriormente, Ana Galarza. Anita, ¿cómo estás? Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás? Me siento muy bendecida por el Señor en este día que Él nos regala para aquí profundizar en su santa palabra. Me alegro muchísimo. Aquí también estamos muy contentos. Cuéntanos, Anita, ¿de qué vamos a conversar el día de hoy? Hoy vamos a ver este cántico maravilloso que se llama el Cántico de Moisés, que lo encontramos en el Éxodo 15, pero también lo encontramos en Apocalipsis 15. Imagínate, es un cántico que fue hecho para repetir desde el principio de la salvación hasta el final de la salvación. Ahora que estamos ya entrando, ya estamos en plena Semana Mayor, la semana más importante de la liturgia de la Santa Iglesia Católica, donde vamos a vivir estos misterios del Tríodo Pascual, vamos a un poco a recapitular lo que hemos vivido estos 40 días y cómo nuestro corazón y nuestro espíritu debe estar firme en el Señor para entrar en estos misterios. Perfecto, Anita. Entonces, ayúdanos con una oración. ¿Qué te parece? Claro, vamos a pedirle entonces hoy día al Espíritu Santo Paráclito, le voy a pedir al Espíritu Santo que venga con poder, con fuerza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Señor, dador de vida, tú que eres el don de los dones. Ven Espíritu Santo, ven Señor, dador de vida, ven a nuestros hogares, entra con tu luz poderosa en cada hogar de cada persona que nos está escuchando en este momento, que nos lo escuchará también después. Te pido, Señor, Espíritu de poder, de fuerza, que entres a renovarnos, que entres a lavarnos, que entres a purificarnos, que entres con tu fuerza, con tu poder, que entres a nuestras mentes también para hacer tuya nuestras mentes, para que realmente en esta cuaresma demos fruto de renovación de mente, que de esa metanoia que nos pide Cristo el Señor, esa conversión verdadera. Espíritu Santo, te suplicamos que vengas a hacer tu obra en cada uno de nosotros. Tómanos como tus hijos, entra en nuestros hogares también, entra donde están nuestras familias, esposos, hijos, nietos, entra y tómanos a todos como propiedad tuya para ir por el camino de la lealtad, para que nos alejes del camino de la vanidad, como nos dicen los salmos, pidiéndote a ti el auxilio. Entonces empezamos este día de compartir la santa palabra de Dios. Amén. Muchísimas gracias, Ah, Anita. pues. Entonces, somos todo oído. Cuéntanos. Bueno, vamos a irnos para poder comenzar. Voy a tomar como centro, digamos, de todo este compartir con la palabra, Lucas 3:8, donde el Señor nos pide a través de los labios de San Juan Bautista, que como ustedes saben, al empezar el ministerio de Cristo, él estaba bautizando y estaba bautizando, nos dice ahí el texto, con agua para dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, en esta cuaresma, a través de todas estas prácticas cuaresmales que la iglesia nos ha propuesto, del ayuno, de la oración, de la limosna, nosotros debemos dar estos frutos de arrepentimiento sincero, de corazón, no convertirnos tal vez en personas más rejanderas, porque el Señor también nos dice en su palabra que le alabamos muchas veces con los labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces, lo que queremos nosotros en este día es que esos frutos dignos de arrepentimiento salgan de un corazón verdaderamente que quiera acercarse, reconocer y amar a Dios. Entonces, con este texto de Lucas 3:8 vamos a partir en este día, en este recorrido que vamos a hacer por la historia de la salvación. Vamos a irnos, y si ustedes tienen la palabra de Dios, les invito a que abran la Biblia en el Éxodo, en el capítulo 14, vamos a ir leyendo cómo Dios sacó de Egipto
al pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo el Nuevo Testamento, concretamente, Primera de Corintios 10:1 y siguientes, nos van a decir por qué nosotros debemos leer esto. ¿Por qué? Porque recuerden que no nos interesa tanto cuando estudiamos la palabra, la historia, aunque la Biblia contenga historia, lo que nos interesa son las palabras de vida eterna, las palabras que van a entrar dentro de nuestro corazón y que van a poner el fuego del sello del Espíritu Santo para ser hijos, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nosotros vemos cómo los israelitas estuvieron 400 años de esclavos en Egipto. En la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar varias veces Egipto, como por ejemplo, pues podemos encontrar nosotros en Isaías, en el capítulo 31:1. Y ya voy a leer ese texto porque es muy importante para lo que estamos hablando. Pero así en varios textos nosotros vamos a escuchar cómo Dios habla de Egipto como el lugar de esclavitud de los hijos de Dios. Entonces, cuando leamos que salen de Egipto o que huyen del faraón, estamos hablando de la mundanidad del mundo, del demonio, de la carne. El faraón lo mismo ya en los profetas, en el Antiguo Testamento, representan justamente el enemigo de Dios, ¿no? El faraón, enemigo de Dios, Egipto, el lugar de esclavitud de los hijos de Dios. ¿Por qué están los hijos de Dios esclavos en Egipto? Vamos a leer aquí algunos textos para comprender, porque esto es lo que nosotros también vivimos hoy en este mundo, donde también en este mundo está el faraón y también hay egiptos, ¿no? Egiptos que nos tienen esclavos el corazón. Entonces voy a leer aquí cómo dice aquí 14:1, Éxodo 14:1, dice: Yahvé dijo a Moisés, di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a ti. Dice, ese es el lugar que acamparéis junto al mar. Entonces aquí, como por el tiempo no podíamos empezar desde Éxodo 12, ¿no? Que en el Éxodo 12 comen rápidamente la Pascua de pie y salen del país de Egipto y se van hacia el desierto, pero llegamos en este momento al punto que están acampando junto al mar. Vamos a ver qué importante es este punto. Es un punto que también nosotros espiritualmente llegamos. Sabemos nosotros que Cristo vino a liberarnos, pero muchas veces nos quedamos así, acampando junto al mar y no queremos cruzar el Mar Rojo por el poder de Dios. Vamos a ir explicando un poquito todo esto para poder comprender lo que el Señor nos dice. ¿Qué dice el versículo 4? Yo haré que el faraón se obstine y os persiga. Entonces manifestaré mi gloria sobre el faraón y sobre todo su ejército. Y dice, sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. ¿Ya? ¿Qué va a hacer entonces? Va a permitir que los enemigos de Israel, estos egipcios que salían en carros y caballos, o con todo el ejército, como leemos aquí en el Éxodo 4, ¿no? Que casi alcancen al pueblo de Dios para mostrar la mano poderosa de Dios. Aquí vamos a encontrar un Dios nuestro, un Señor nuestro, que viene como guerrero. Y aquí vamos a leer dónde nos dice esto que viene como guerrero. Aquí lo importante, queridos hermanos, es que el pueblo no pidió a Dios la liberación. Ellos se quejaban, eso leemos en el Éxodo capítulo 2 y 3, ellos se quejaban de la esclavitud de Egipto, pero no pedían concretamente que les libere y no se imaginaban nunca que Dios les iba a liberar con esos portentos y con esas maravillas. Cuando salen de Egipto, Dios pone una nube luminosa delante de ellos para guiarlas hacia donde los está llevando. Y por la noche les pone una columna de fuego para iluminar el camino de los israelitas. ¿Ya? Y llegan a este punto donde están junto al mar. ¿Y qué ven ellos? De un lado, un mar, que ustedes podrán imaginarse cómo pasamos por un mar, y del otro lado venía un ejército poderoso, numeroso del faraón para atacar al pueblo, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Dice, persiguieron a los israelitas, pero los israelitas
salieron con gesto victorioso. Dice aquí, al acercarse el faraón a los israelitas, alzaron sus ojos y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron muchos los israelitas. Aquí vamos a ver dos actitudes que nos corresponde también a nosotros. Ante la tribulación, ante los peligros, ante rumores de guerra, ante rumores, hasta a veces hay rumores de terremoto, ¿qué nos sucede a nosotros? Tememos, ¿ya? Viene un temor. ¿Qué sucedió con ellos que estaban creyendo que como salieron ya de la ciudad de Ramasés, que era la ciudad donde estaban esclavos, ellos pensaron, yo ya salí de aquí victorioso. Cuando ven que el ejército se acercaba, dice aquí el texto que los israelitas temieron mucho, no poquito, mucho, dice, y clamaron a Yahvé, ¿ya? Nosotros cuando tememos, piensa tú qué tipo de esclavitud tienes. Tal vez tienes algún pecado, algún vicio, tal vez tienes mucha esclavitud, tal vez a pecados de carne que ahora en este tiempo se está dando muy fuerte esos pecados de carne. Y cuando vienen problemas grandes, también viene el desasosiego, el desaliento, el desánimo, ¿no? Nos sentimos como abatidos, como que estamos sin fuerzas y comenzamos, ¿qué cosa? Una lucha, queridos hermanos, a no perder nuestra fe. Muchas veces estas cosas, en vez de fortalecernos, la tribulación, el pasar nosotros con la mano de Dios, por el tiempo de Cuaresma, que es este tiempo de entrar al desierto para ver justamente la obra del Señor, saliendo de las cosas del mundo, renunciando un poco a la comida, a la bebida, a los placeres, para encontrar justamente la voz de Dios. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces tememos y no clamamos. Aquí el pueblo israelito clamó. ¿Qué significa clamar? ¿Ya? Nosotros vemos que en la palabra de Dios hay orar, hay pedir, hay alabar, ¿no es cierto? ¿Qué es un clamor? Un clamor es un pedido de auxilio que sale desde dentro del corazón. Y ustedes me dirán, ¿para qué estamos hablando de esto? ¿Por qué tengo que clamar? Etcétera, ¿no? Cuando nosotros clamamos, cuando sentimos peligro, pero cuando no sentimos peligro o estamos pasando por algo muy fuerte, no clamamos. ¿Y cuándo debería ser nuestro clamor más fuerte y más poderoso? Nuestro clamor debería ser más fuerte por clamar, pedir con un grito de auxilio que sale desde dentro de nuestro corazón, porque Dios nos venga a liberar de los pecados. Pero por eso no clamamos, hermanos. Nosotros podemos de pronto pedir que nos libere de algún vicio, alguna cosa, pero cuando clamamos solamente es cuando nos encontramos ante una tribulación, ante una enfermedad, ante una quiebra. Solo ahí clamamos a Dios, como que Dios, venme a arreglar mi vida y se acabó. Y sigo yo como estaba, sigo yo con mis pecados, sigo yo con la vida que tenía y tal vez porque soy rezandera me siento bien, ¿no? Pero aquí hay un clamor que nos pone la palabra de Dios, que es ese clamor que tendríamos que haber tenido estos 40 días de desierto que hemos estado como Iglesia Católica, ¿no? Buscando la conversión de corazón y buscando salir de la esclavitud de los pecados, porque el faraón, o sea, el enemigo, lo que quiere no tanto es ir detrás de nuestra vida por sí, sino lo que quiere ir detrás de nuestra alma, porque nuestra alma va a la vida eterna. Entonces, ¿qué más dice aquí? ¿Qué sucede? Ellos claman a Dios, como les decía, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué sucede? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Ya? Ellos claman, pero no confían en el Señor. ¿Qué dice aquí el versículo 12 y 13? Le dice el pueblo, imagínense ustedes entonces el mar a un lado, los faraones del ejército viniendo, ¿no? ¿Y qué dicen ellos? No te dijimos en Egipto, le dicen a Moisés, no te dijimos en Egipto, déjame en paz, porque quiero servir a los egipcios. Pues no, más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Ya? Eso nos pasa muchísimos, queridos hermanos. A veces creemos y a veces decimos nosotros, católicos cristianos, que por qué el malo le va bien y por qué al bueno le va mal. ¿Ya? Es decir, lo mismo, ¿no? ¿De qué sirve servirle al Señor? ¿De qué sirve seguirle al Señor si me va mal en la vida? ¿Ya? Esa es la queja tremenda que está saliendo aquí,
que esta queja, querido hermano, si nosotros encontramos en nuestro corazón que la estamos teniendo o que estamos diciendo, no, yo le sirvo al Señor, pero mira cómo estoy, ¿no? Yo le sirvo al Señor, mira cómo te sirvo, Señor, y mira cómo estoy con esta enfermedad, con esta bancarrota. ¿Qué pasa, Señor, a los hijos de Dios que andan perseguidos, atribulados? Estamos igual que el pueblo de aquí en este momento, que se quejaba contra el profeta de Dios que le traía el oráculo, o sea, la palabra de Dios. ¿Y qué le decían? ¿De qué me sirve salir de Egipto? ¿De qué me sirve salir del mundo, de las cosas del mundo? ¿De qué me sirve ir a entrar en un lugar donde yo me alejo de las cosas del mundo para encontrar la voz de Dios? Imagínense, queridos hermanos, parece una locura lo que estaban haciendo los israelitas, pero eso es una realidad de todos los tiempos. Esto nos dice el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Es una realidad de todos los tiempos, de todo el tiempo de la iglesia, que se quejan delante de cualquier angustia, enseguida el cristiano católico puede entrar en esta queja, ¿no? Mientras no le pasa nada, sigue sirviendo en la iglesia, sigue haciendo el rosario, sigue yendo a la Eucaristía, pero apenas me pasa algo, comienza el por qué. Mira, Señor, lo que yo hago y mira, casi, casi, mira cómo me pagas con esta tribulación, con esta desgracia, ¿no? Entonces es esta situación que la iglesia a veces vive, ¿no? Esta situación que vemos el faraón y los caballos y los carros con el ejército, con los militares, que pueden ser en este momento también tanto problema económico, estas naciones que no les importa pisotear a los más débiles, que a los poderosos que tienen el dinero no les importa explotar, ¿no? Esos son esos carros, ese faraón, esos enemigos, ¿no? Y por otro lado tenemos una ola puede ser nuestra situación, puede ser también que estemos viendo de pronto cómo está la situación en el mundo, ¿no? ¿Y qué dice Moisés aquí, versículo 13? Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes, ¿ya? Estas son las dos disposiciones, queridos hermanos, con las que debemos salir a través de este tiempo cuaresmal, de todo este tiempo de renuncia que hemos hecho, de lo que decíamos al principio, de un deseo verdadero de cambiar el corazón. Ya, en el hebreo, ¿qué dice aquí? Kib yasebu, que significa estad firmes. ¿Qué significa en hebreo el estar firmes? Estar quietos. ¿Qué significa estar quietos, de estar firmes? Es estar parados en la verdad, es conocer la verdad. Y la verdad, queridos hermanos, es la expresión misma de la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros y quiere para su pueblo, quiere para su iglesia, quiere para la humanidad entera. ¿Ya? ¿De qué tenemos que estar atentos? Dice, estar firmes, dice aquí Moisés, firmes. Imagínense en esta situación de que venía el ejército, como digo, y el mar por otro lado, estar firmes, parados como esas columnas que nos pide el Señor. ¿Firmes en qué? En la única roca que es Cristo, en esa roca que nos habla la verdad, que nos habla la palabra de vida eterna. Tenemos que conocer que esa roca es la única que nos salva. Dios es el que salva, ¿no? Es el que salva. Dos cosas: estar firme en la verdad, estar firme en la roca, estar firme en saber que Dios es el único que me salva, el único que me consuela, el único que trae misericordia, paz, bondad a mi vida, ¿no? Por un lado. Y por otro lado dice, no temáis. ¿Qué no debemos temer? ¿Qué crees, Tis, que nosotros no debemos temer en una situación que nos encontremos de tal vez, de como digo, de tribulación por un lado, de este tiempo de cuaresma, que decimos que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, de estar firmes en la verdad, firmes en la roca? ¿Qué dice aquí? No temas, le dice Moisés al pueblo. ¿Qué nosotros ahora, hoy, podemos pensar que nos dice Dios que no temamos, dice? Que no, o sea, que el mundo no nos puede hacer daño. Sí, qué más se nos puede ocurrir, queridos hermanos, que diga Dios que no temamos? No, el Señor mismo nos dice en su palabra, ¿no es cierto? Que Él va a Nuestro estar Señor con nosotros. Jesucristo. Ajá, dice, no, no temáis, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quita el temor que podemos tener, no sé, a la parte económica, al que comeré, a todas esas cosas que a veces arrastran nuestra alma a la falta de fe?
Y aquí nos dicen, no tengas miedo, ¿ya? Como dice Tis, porque yo estoy con ustedes, ¿ya? Yo estoy, cuando el Señor dice, yo estoy con ustedes, no está hablando de un Dios que está dispuesto de venir a guerrear por ti, ¿ya? De venir a luchar por ti. Tiene tanto celo de tu alma, querido hermano. Tiene tanto amor por ti, querido hermano. Tanto amor que Él es el que viene a liberarnos. Él viene a luchar no con los faraones, sino con miles, millones de faraones que es necesario, con legiones, con ejércitos. Él viene. Pero ¿qué nos pide a cambio? Estar firmes, ya acordémonos siempre de estar firmes y no temer. No temer. También, Señor, nos dice, por ejemplo, no temer a los que nos hacen daño el cuerpo, ¿no es cierto? Sino el alma, temer a que me pueda hacer perder el alma, ¿ya? Entonces, no temer de pronto personas, cosas, situaciones, pero sobre todo porque tengo al Señor que viene a guerrear, al Señor que viene a estar conmigo, el Señor que viene a hacer portentos en tu vida. Y los portentos, queridos hermanos, de pronto no son los grandes milagros que nos imaginamos o que oímos en los testimonios. Los portentos del Señor en nuestras vidas es darnos la paz, darnos su amor, darnos gozo en medio de la tribulación, darnos la fe en este mundo incrédulo. Ya tener fe es un portento, querido hermano, que ha logrado en tu corazón y en el mío, ¿no? Ya decir Jesucristo es el Señor, ya es un portento inmenso, ya es una bendición. El poder ir a una santa Eucaristía, el portento de los portentos, donde Cristo el Señor se hace presente, que hace carne y le comemos y nosotros le podemos dar. Ese ya son los portentos, ¿ya? Aquí estamos viendo cómo con mano poderosa, por grandes portentos, el Señor les hizo cruzar el Mar Rojo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede aquí? Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. ¿Sí ven? Estás firmes, no tener miedo hasta que Dios te dice a dónde ir, cómo ir, y escuchar la voz de Él, escuchar la dirección de Él. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Tis? Me ¿No? parece, claro, me parece hermoso porque hay que escucharle cuando él te dice que tienes que actuar y no esperar. Exacto. Nosotros estamos firmes, parados, como soldados, armados con las armas del Esperando las Señor, órdenes de él. esperando las órdenes de Él. Avanza o quédate, como por ejemplo encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 20, también cuando el pueblo de Israel enfrentaba ejército y el Señor le dijo, quédate quieto y lo que hagas es un ayuno y alaba a Dios. Y así venció, ¿no? Aquí le dice ya, ponte en marcha y le dice a Moisés, y tú alza tu callado y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por medio del mar. Y aquí hay un detalle, queridos hermanos, que no sé si se han fijado cuando han leído este texto, que dice que pasan por el mar, por el medio del mar en seco. O sea, ni siquiera había una gota de agua, en seco. Y nosotros leemos más abajo cómo el ángel del Señor se puso delante de ellos y le condujo por en medio del mar rojo y les pasó y les cruzó hacia el desierto para llevarles a un lugar, queridos hermanos. Nosotros hacemos toda esta cuaresma, vamos a vivir este trido pascual con toda la fe. No es tiempo de vacación, querido hermano. El Señor va a subir a la cruz para morir por ti, para entregarse por ti, para clavar tus pecados y los míos en su santa cruz. La cruz es el árbol de la vida, donde recibimos esa vida nueva. No es tiempo para que nosotros vayamos a vacacionar, queridos hermanos, un tiempo para vivir y reconocer estos misterios, porque estos misterios del Éxodo se vuelven a repetir nuevamente cada año en la cuaresma. Se vuelve a abrir el Mar Rojo. ¿Y qué pasa en el Mar Rojo, queridos hermanos? Esas aguas del Mar Rojo ahogan ¿a qué cosa? ¿A quiénes ahogan, Tis? El Aló, Mar Rojo. no te entendí, Anita, se cortó. Se cortó. Que les preguntaba a ti, digo, ¿a quién ahoga el Mar Rojo? Porque pasa el pueblo en seco, A los dice ahí, ¿no es cierto? israelitas. ¿A quién les Perdón, ahoga? A los al faraones y a los faraón. carros y a los Sí, caballos, ¿no es cierto? ¿Qué es sí, representación de eso, queridos hermanos? ¿Qué representa? Decíamos que el faraón es el enemigo, ¿no es cierto? El sí. caballo en la palabra de Dios es la fuerza de Dios, ¿no? En el caso
que decían el faraón sobre el caballo, es él sobre la fuerza. ¿Qué dice, querido hermano, si tú pasas el Mar Rojo en esta cuaresma y vas a entrar en los misterios del trío pascual, esos caballos son tus pecados, queridos hermanos, que van a ser vencidos en la cruz. Esos carros son esas fuerzas que tú confías del mundo, pero tú deja que se vayan en el mar, querido hermano. Que se vayan esos faraones, esos enemigos que te están tentando, que de pronto te están diciendo no perdones, mira lo que te han hecho, mira que el Señor no te responde. Deja que esos caballos, esos faraones, esos carros se vayan. Que se vaya con el poder del Altísimo, con el poder del Señor que viene a guerrear por ti, que te quiere liberar. Solo tenemos que dejar y vamos a pasar en seco. No nos va a tocar ese portento de Dios contra los enemigos nuestros. ¿Qué enemigo tienes en tu vida, querido hermano? Mira, puede ser una envidia, puede ser una falta de perdón, un rencor. Pues déjalos que, imagínate en oración lo que estamos diciendo hoy y que se lleva esa agua, todas estas cosas para ser criaturas nuevas. Este domingo que vamos a vivir ya el tiempo de la resurrección de Cristo, ¿no? Donde entramos nosotros también en ese misterio a ser hijos nuevos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos pasan, ¿y qué sucede en la boca? En la boca de Moisés, en la boca de los israelitas, se pone un cántico de alabanza, que es ese cántico que todos los hijos de Dios debemos tener de agradecimiento por todos los portentos que mencionábamos que Dios hace en nuestras vidas, por el portento también de liberarnos de nuestros enemigos, de nuestros pecados, de nuestras vanidades, de nuestros vicios. ¿Qué nos pide la iglesia a cambio? Un poco de silencio, un poco de alejarnos del mundo, un poco de dejar las redes, un poco de ayuno, un poco de penitencia, ¿ya? Pero ¿a cambio de qué? De que tú y yo seamos libres, hermanos, libres de ese pecado que te estaba angustiando, que te estaba encadenando. Si tú estás escuchando este momento y te sientes que estás encadenado a algún pecado, en el nombre de Cristo le vamos a pedir al Señor que obre ese portento en tu vida y te libere de ese pecado por el poder de Dios, por el poder de su voz, por el poder del Altísimo. Él tiene todo poder. Y aquí vemos en este ejemplo que estamos leyendo, antes de leer el cántico triunfal del Éxodo 15, que es una belleza, donde nosotros vamos a dar gracias a Dios, vamos a ir entonces a Corintios, Primera de Corintios 10:1. Primera de Corintios 10:1. ¿Qué nos dice aquí? ¿Ya? No quiero, dice San Pablo, no quiero que ignores, hermanos, y eso nos dice a ti y a mí hoy, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en relación con Moisés, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Recordarán que cuando ya pasan el Mar Rojo, después se quejaron porque no tenían comida y volvieron a decir, de gana nos sacas de Egipto, ahí teníamos manjares, ¿no? De gana le dicen muchas veces en esos 40 años, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Tenían el mismo pan espiritual, la misma bebida espiritual, pues todos bebían de la roca. ¿Qué sucede? También se quejan de no tener que beber y Dios, Yahvé, hace otro portente y hace brotar agua de la roca. Y tenían agua en abundancia cada vez que golpeaban la roca. Pero aquí San Pablo, ya viendo todo esto del Éxodo, a la luz del Nuevo Testamento, San Pablo le dice que la roca que le seguía era Cristo el Señor. La roca del Éxodo era Cristo el Señor, nos dice aquí San Pablo. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Qué maravilla, ¿no? Todos comieron. Nosotros igual, queridos hermanos, hemos recibido un mismo bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos un mismo alimento espiritual, que es la Santa Eucaristía. Tenemos la bebida espiritual, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No. ¿Qué les parece? Pero ¿qué dice aquí? Versículo 5 de Primera de Corintios 10:5. Pero la mayoría de ellos no fue del agrado de Dios. ¿Qué les parece? Tenían la nube, tenían el fuego, cruzaron el Mar Rojo, tenían el ángel de Yahvé que les seguía, tenían el maná, tenían la roca. Después también bajó avestruces. Pero la mayoría no fue de agrado de Dios, ¿ya?
Espero que Diosito no esté pensando lo mismo de su pueblo hoy, que tenemos el mismo alimento, el mismo espíritu, bebemos del mismo cáliz, que es la misma sangre del Señor. Que no diga el Señor, pero no son de mi agrado, no son de mi agrado. Aquí qué les dice, pues sus cuerpos, dice, que quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6, aquí prestemos atención, queridos hermanos, dejemos de hacer cualquier cosa que estemos haciendo y escuchemos lo que dice aquí Jesús. Dice, estas cosas sucedieron para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? Volver a Egipto. ¿Qué codiciamos de pronto nosotros hoy? La abundancia que teníamos en el pasado, ¿no? Esa facilidad de ir al mall, a los viajes, a comprar, ¿ya? Codiciaron lo malo. Ellos codiciaron volver a Egipto. ¿Qué codiciaron sus manjares? ¿Qué codiciaron que tenían toda la carne? Y eso era mentira, queridos hermanos. Si nosotros estudiamos la historia de Israel, el pueblo judío, los israelitas eran esclavos, tremendamente esclavizados y vivían literalmente cerca del Nilo, del río, en una zona donde olía a cloaca. Ese es el mundo, queridos hermanos. Y nosotros anhelamos volver a ese mundo que huele a cloaca, que huele a pisarse los unos a los otros, a no amarnos de corazón, a no perdonarnos de corazón, a no vivir nosotros, no en las cosas del mundo, sino en las cosas sociales, en el qué dirán, cómo dirán, el no tengo este, el vecino sí tiene, en un mundo de envidia, en un mundo, perdón, que repita, de cloaca. Porque el pueblo judío también anheló eso, anhelaban volver. Y aquí San Pablo nos dice, no, porque codiciaron lo malo. Dice aquí, repito, estas cosas sucedieron, todo esto, por eso estamos entrando a ver todo esto de Moisés, sucedieron para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No os hagáis idólatras, al igual que algunos de ellos. Como dice la escritura, se sentaron el pueblo a comer, a beber y a divertirse. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Aquí San Pablo nos habla de esta idolatría que es justamente el comer, el beber, el divertirse, ¿no? A veces solo queremos eso, ¿no? A veces queremos ya desesperadamente que se acabe la Semana Santa para volver a comer todo, porque de pronto dejamos el chocolate. ¿Y qué es, queridos hermanos, el chocolate al lado de los portentos que hace Dios en tu vida, del amor que te tiene, de cómo sale Él como guerrero a librarte, a batallar? No. Esto es que debe penetrar en mi corazón y el corazón de cada uno de nosotros. Nos dice también en los últimos tres papas, que sí les he contado antes, creo que la idolatría de estos tiempos es el éxito. Esa carrera de tu vida que tú haces todo en tu vida con tal de tener el éxito. ¿Y qué éxito, querido hermano? A los ojos del mundo. ¿Cuál es el éxito a los ojos del mundo? No sé si Tis nos pueda dar una luz con eso. El ¿Cuál éxito será el del mundo, éxito? la fama, el dinero, el Exacto, placer. Más que exacto, nada la fama y el dinero, y todo el mundo quiere ser famoso con las redes sociales, exacto. conseguir dinero fácilmente, de manera fácil, sin trabajar, sin hacer esfuerzo, porque también el pueblo de Israel no quería hacer el esfuerzo tampoco, ¿no? En su momento. Claro, Y, no, ellos y, no. y ahora queremos también todo fácil, ¿no? Algunas generaciones pues quieren todo fácil, la plata rápida y la fama. Es lo que, Y para y conseguir todo obviamente el eso, dinero siempre pues tiene las personas, pueden ser un ídolo también, ¿no? Pero, totalmente. Y pero pues, para conseguir todo, ¿qué hacemos para conseguir esto? Verán, queridos hermanos, todo ídolo exige al cambio el sacrificio de tu vida misma. Entonces, para conseguir el éxito que están mencionando, así sí, es. conseguir también esas posesiones que están añorando, sus carros, sus casas, sus Son viajes, ¿qué haces? sangre. Dejar hasta la última gota de sangre en el trabajo o en donde sea para conseguir ese, entre comillas, éxito. Y así están millones de personas, millones y millones.
¿Qué dice aquí el versículo 9? Estamos en 1 Corintios 10, versículo 9. Dice, ni le tentemos al Señor. Dice, entonces decían, ¿no es cierto? Tenían el mismo alimento igual que nosotros, la misma bebida igual que nosotros, ¿no? El mismo Señor igual que nosotros, pero codiciamos lo malo muchas veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí el versículo 9? Ni le tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Ya? Dice, fiel es Dios que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿No? No le tentemos al Señor, nuestro Dios. ¿Cómo le podemos tentar a Dios? ¿Cómo le podemos tentar nosotros a Dios? ¿Ya? Exigiéndole de pronto señales, exigiéndole ese que sea un Dios milagrero, ¿no es cierto? Que nosotros ser especiales por alguna forma, en vez de buscar la pequeñez, la humildad y buscar siempre, 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 querido hermano, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para el mundo y para la iglesia. ¿No? Esto es importante que nosotros revisemos. ¿No? Vamos entonces a dejar Anita, también ahorita, puede ser pecar y pensar, poner tu vida en peligro y pensar que Dios te va a proteger, exacto, eso es ¿no? tentar también, Entonces, ¿no? te metes en malos caminos y tú piensas que Dios te va a proteger y le estás tentando, ¿no? O una tentación bien común también es decir, no, yo vivo mi vida, yo peco hasta el último y el último minuto me arrepiento y le pido perdón a Dios, ¿no? Uno no sabe cuándo uno va a morir ni nada y a veces pensamos así, ¿no? Estamos tentando a Dios, estamos más confiando en nuestras fuerzas o si no, estamos distorsionando en la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Es que Dios es misericordioso y me perdona todo y yo vivo como yo quiero, ¿no? Y no es así. No es así. Entonces, todos estos, en la palabra de Dios, este comportamiento del pueblo de Israel pasando los 40 años de desierto, se convirtieron como un antitipo del tipo, digamos, como lo que no debe pasarnos ahora, que nosotros no debemos tentar a Dios, no debemos murmurar entre nosotros. Hay muchas veces murmuración dentro de la iglesia y dentro de los hijos de Dios, ¿no? Ujú. No murmurar, no murmurar. Dice, eso sucedió como ejemplo, eso es lo que nos tenemos que ver nosotros. ¿Qué nos dice Isaías 30 del 1 al 3? Isaías 30 del 1 al 3. ¿Cómo se llama esta parte de la Biblia? Se llama contra Egipto. Dice, ay de los hijos rebeldes, ¿ya? Es este deseo, como digo, recuerden que Egipto es el mundo, la mundanidad, el pecado, el placer, el comer, el divertirse, no de manera grata, porque comer no tiene nada de malo, ni divertirse, sino a la manera del mundo, ¿no? Dice, ay de los hijos rebeldes para ejecutar los planes que no son míos y para hacer más, no a mi aire, ¿no? Sino amontonando pecado sobre pecado. ¿Ya? Hijos rebeldes se llama aquí a los que quieren hacer los planes que no son de él y hacer las cosas no a su aire, no a su forma, dice, ¿no? Y en el versículo 2 ahí vamos a comprender un poco más lo que nos quiere decir Isaías. Dice aquí, los que bajan a Egipto, ¿ya? Nosotros vamos a ver la palabra, siempre nos lleva a subir al monte para encontrar a Dios, para orar. Sabemos cómo Cristo subió varias veces al monte a orar, ¿no? Entonces, subir siempre es elevarse de pensamiento, de corazón, a las cosas de arriba, a las cosas de Dios. San Pablo nos dice que somos de arriba, que no somos de abajo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podemos, queridos hermanos, estar pensando en bajar Egipto, en deleitarnos en las cosas del mundo y como que esas cosas nos dieran tranquilidad, paz, ¿no? Y que las cosas de Dios son pesadas, nos abruman, nos ponen, ay, hay que ayunar como algo tremendo, no sé si me explico, ¿no? Ahí no es las cosas de la iglesia lo que pide el Señor, sino es nuestro corazón que todavía puede tener una esclavitud, ¿no? Ve lo que dice aquí que estamos por empezar a leer Isaías 30 del 1 al 3, versículo 2.
los que bajan a Egipto, recordemos Egipto, el mundo, ¿no es cierto? Sin Ujú. consultar mi boca, para buscar apoyo en la fuerza del faraón. Imagínense lo que está diciendo aquí, ¿no? Faraón enemigo, ¿ya? Nosotros sabemos que el enemigo es el príncipe de este mundo, ¿no? Y que las cosas propuestas en el mundo que no vienen de Dios vienen del enemigo, ¿no? Y aquí dice, voy a buscar la fuerza del enemigo, voy a bajar. Significa, cuando dice voy a bajar, es que yo estaba en las alturas de las cosas de Dios, que estaba ya con fe, que estaba yo en el camino del Señor, pero deseo bajar nuevamente a las cosas del mundo y apoyarme en las fuerzas del faraón, apoyarse en las fuerzas propuestas por el mundo y no en las fuerzas de Dios. Dice aquí algo peor, y ampararse a la sombra de Egipto. ¿Qué les parece? Ampararse a la sombra, no como María Santísima que fue cubierta por la sombra del Altísimo, del Espíritu Santo, ¿no? Sino a la sombra del mundo. ¿Qué les parece? ¿No? Esta palabra es fuerte, pero que nos puede a todos remover para no desear eso, para desear nuevamente ir a las cosas de arriba. ¿Qué dice aquí, versículo 5, Isaías 35? La fuerza del faraón se os convertirá en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. ¿Qué les parece? Es para andar, uno cuando está en el pecado, querido hermano, anda en vergüenza y en confusión. Uno cuando camina como los hijos libres de Dios, en la luz admirable del Señor, que vamos a entrar en este nuevo día de la resurrección, no podemos anhelar esas cosas. ¿Qué nos dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 1? Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Aspirad las cosas de arriba y no las de la tierra, porque ya habéis muerto a vuestra vida y vuestra vida está oculta con Cristo. ¿Qué les parece, queridos hermanos? ¿No? Anhelar las cosas de arriba. Y cuando nosotros subimos de arriba de corazón a las cosas de arriba, ¿qué significa subir a las cosas de arriba? Desear las cosas de Dios, Ujú. ¿no? Gustar por la oración, gustar por el silencio. Y les prometo, también van a gustar por el ayuno, por la penitencia, porque vamos a ver qué grandes cosas hace en nuestras mentes, en nuestros corazones y cómo nos liberan esas prácticas de las cosas de aquí, de las cosas carnales que nos están atando, ¿no? Pero cuando nuestro espíritu ya está libre, cuando nuestro espíritu ya fue liberado de ese, ya cayeron en el mar todos esos carros, esos caballos, ese faraón, ya cayó todas esas propuestas del mundo, ya el éxito no me tiene pisada, no, ya no me tiene con estrés, con desesperación, con apuro, no, cuando ya salimos de todos esos queridos hermanos, ahí es cuando nuestra boca puede entonar este cántico bellísimo del Éxodo 15, capítulo 15, versículo 1, ¿ya? ¿Qué dice San Juan Pablo II? Para que no crean que estamos en historia, como les digo, no nos importa lo más mínimo la historia, sino lo que esto nos quiere decir a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Ahí Ujú. podemos decir nosotros, amén, ¿no es cierto? ¿Qué dice San Juan Pablo II? Este cántico no solo habla de la liberación, sino que indica un objetivo. Esta cuaresma, queridos hermanos, ya no solo habla de la liberación del pecado, de la redención de Cristo, sino y nos indica un objetivo. Y eso es lo que vamos a leer en este momento, queridos hermanos. Ahora salimos de Egipto, de todo lo que hemos mencionado, de las cosas de abajo, y vamos a elevarnos hacia arriba, hacia Dios, hacia la montaña santa de Dios. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. ¿Qué dice este cántico? No voy a leer todo por el tiempo, pero ustedes leerán en su casa y van a escuchar tanto en laudes, en la liturgia, y van a escuchar en las misas también, ya de la Pascua, este cántico van a escuchar para que presten oídos cuando nos toque, ¿no? Dice aquí, canto al Señor, esplendorosa es su gloria, caballo y jinete arrojó al mar. Pero hermano y hermana querida, cuando escuchen esto y lean y oren con este cántico y diga aquí,
que caballo y jinete arrojó al mar, imaginen sus pecados y por eso están cantando junto con este cántico, cantando que fueron liberados de sus pecados, de sus vicios, de que Dios les transforma el corazón, de que Dios les llama, que les pone un granito de fe en el corazón. Y eso, cuando digan eso, caballo y jinete arrojó al mar, su cántico va a ser verdadero de corazón. No va a ser un leer por leer la palabra de Dios. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, dice aquí. Miren qué bello, ¿ya? Mi fortaleza es el Señor Jesús que murió en la cruz por ti y por mí. Mi cántico es Él, lo que hizo por amor por mí. Tanto amor Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvarnos, ¿no? Se convierte en nuestra fortaleza. Él es mi salvación y por lo tanto, dice aquí, es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y yo lo exaltaré. Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. Los carros del faraón y sus soldados los precipitó al mar. ¿Ya? ¿Qué precipitó al mar, querido hermano, en este tiempo de cuaresma, este tiempo de oración? Precipitó esos enemigos de pronto que estaban tratando de sacarte de la paz de Dios, tratando de llevarte a los problemas, a las preocupaciones, a las angustias, tratarte de llevar ese río del mundo, que es un río tenebroso, que lo que va a hacer es anegarte, como dicen los salmos, anegarte, ahogarte, ¿no? Pero nosotros no, vamos a cantar lo contrario, ¿sí o no? Los carrayos y los carros y el faraón se arrojaron en el fondo del mar. Miren lo que dice bellísimamente también aquí. Estoy buscando Miqueas, el profeta Miqueas, que nos dice algo hermosísimo también. Pero voy a seguir aquí leyendo aquí el cántico porque no vaya el tiempo. ¿Qué dice aquí entonces? Yahvé es un guerrero. ¿Y es un guerrero por qué? Porque nos libera, porque bota en el fondo del mar todas nuestras culpas, como dice el profeta Miqueas, que es hermosísimo, ¿no? Bellísimo lo que dice la palabra de Dios y cómo nos levanta. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú que perdone el pecado, que no mantendrá para siempre su cólera, porque ama la misericordia y volverá siempre a compadecerse de nosotros y destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados? Qué bello, ¿no? Repito, Miqueas 7:18. Qué lindo. Eso es lo que hace el Señor. ¿Qué dice aquí? Vuelvo al Éxodo 15, al cántico, versículo 6. Tu diestra, Señor, es impresionante por su esplendor. ¿Qué es? ¿Quién es? Les doy ya para que sea más fácil el de ver. ¿Quién es la diestra poderosa del Padre? ¿Quién es la diestra poderosa del Padre? La que hace todos estos portentos, la que arrojó nuestros pecados al fondo y las culpas al fondo del mar, el que canta la misericordia del Padre en los hijos. ¿Quién es la diestra de Dios? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Él es la diestra poderosa, por eso fue elevado su nombre por encima de todo nombre y está sentado a la diestra del Padre. Es la diestra que significa el poder de Dios, la fuerza de Dios, que está más por encima y es más poderosa que cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo o esté sucediendo en tu vida. Por eso aquí dice, tu diestra, Señor, es impresionante por su esplendor. Tu diestra, Señor, aplasta al enemigo. Tu inmensa grandeza derriba al adversario. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, queridos hermanos? Esto es hermosísimo. Y aquí vuelvo a lo que decía San Juan Pablo II, que no solo cantamos la liberación, la redención, el perdón de los pecados, sino que tenemos un objetivo concreto, ¿ya? Un objetivo concreto, y ese objetivo concreto es que Dios nos conduce a un lugar, queridos hermanos. Cristo nos dijo, tengo que subir al Padre porque le va a preparar un lugar. Y también nos dijo, en la casa de su Padre hay muchas moradas. Él nos lleva a un lugar. ¿Cuál es el lugar, queridos hermanos? ¿Qué nos puede decir Tis de qué es ese lugar donde nos conduce Dios? Ya es un objetivo, como dice San Juan Pablo II. Nos libera, nos redime para llevarnos a un lugar. ¿Cuál es ese lugar?
la morada de Dios, la morada de Dios, queridos hermanos. Nosotros, ¿dónde encontramos la presencia? O sea, ¿qué significa donde Dios mora, donde Él está Ujú. presente? ¿Dónde encontramos aquí en la tierra la presencia de Dios? ¿Qué En la nos puede decir, Eucaristía, Tis? en la misa, en la Eucaristía, en la Biblia, en la oración. Exactamente, ¿no? Él dice, vamos, si tú permaneces en mi palabra, dice nuestro Señor, ya el Padre y yo bajaremos a ti y haremos morada en ti. Para que suceda eso, que dice que permanezcamos en su palabra, ¿ya? Permanecer en su palabra. ¿Qué dice Éxodo 15, versículo 13? Guiaste con bondad al pueblo que rescataste. Así nos guía Cristo el Señor al lugar donde Él vive. Todos tenemos prometido la tierra, la vida eterna, ¿no es cierto? Tenemos prometido el cielo, tenemos prometido la nueva Jerusalén, queridos hermanos. ¿Y cómo nos guía? No, primero nos rescata y después nos guía con mano bondadosa, dice aquí. ¿Quién como tú, glorioso en santidad, guiaste con bondad al pueblo que rescataste y los conduces con poder a tu santa morada? ¿Qué les parece, queridos hermanos? Entonces, ahí la cuaresma se nos completa. Pasamos por este tiempo de ayuno, penitencia, de orar, de alejarnos del mundo, del desierto, de pasar el mar rojo, de ver cómo nuestros pecados se van en el agua, ¿no es cierto? Momentos que vamos a vivir en este tríodo pascual para después nosotros saber que estamos caminando conducidos por el Altísimo. No estamos como ovejitas ahí que erramos por donde sea, ¿no es cierto? Conducidos dentro del redil, que es la Santa Madre Iglesia, pero que nos está llevando a morar con Él, a vivir con Él eternamente, a ese lugar donde ya cesarán las lágrimas, el sufrimiento, la muerte, el pecado, la corrupción, y nunca más el faraón, o sea, el enemigo, podrá hacernos daño. ¿Qué crees, Tis, que debemos hacer para dejarnos conducir a esa morada santa? ¿Qué debemos hacer nosotros para dejarnos conducir? Em, Dejar los ídolos afuera, escuchar la palabra de Dios. ¿Qué, Le, qué más? ¿Cómo respondemos a ese Dios primero que viene como guerrero a liberarnos y después con mano bondadosa a conducirnos a donde Él vive? ¿No? Les voy a preparar un lugar. A ti que escuchas en este momento, Dios te está preparando un lugar, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros como ovejitas? ¿Cómo son las ovejitas? le siguen ¿Cómo al son los pastor. le siguen al pastor, ¿no? Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz y yo conozco mis ovejas reconocen mi voz, le siguen al pastor. Pero ¿cómo le siguen? ¿Cómo debe ser la característica de una ovejita, de un corderito? ¿No? Obediente, Mansos, humilde, manso. mansos y humildes, ¿no? Mansos y humildes. No tenemos que hacer nada más, No, hermanos. No para tenemos que poder hacer escuchar millones su de palabra. cursos. ¿Qué cosa? Para poder escuchar su palabra, porque si no, no la vamos a poder Sí, escuchar. exactamente. Pero sí se dan cuenta que no tenemos que hacer grandes, no sé, cosas que a veces nos ponemos en la cabeza o nos ponemos pesos en la cabeza o ideas. Mansos y humildes. Si no te haces como niño, no entrarás en el reino de Dios, nos dice el Señor, ¿no es cierto? ¿Sí o no, queridos hermanos? Mientras más pequeños, mientras más mansos, mientras más humildes, vamos a disponer nuestro corazón para que de nuestro corazón salga toda carnalidad, como nos dice Jeremías 4:4, nos salga toda esa carnalidad del corazón, haya una circuncisión de corazón para que verdaderamente podamos escuchar al Señor, ¿no? Si te mantienes en mi palabra, yo haré morada en ti para mantenernos en la palabra. ¿Qué significa mantenerse? Es no mudarse. No me voy a mudar un día acá, un día a esta corriente, este día me Ajá. dijeron que es lindo. No, me Ser mantengo. firme, como dijiste al principio del Exactamente, programa. exactamente. Firmes, sin temor, ¿no? Como esas ovejitas conducidas con bondad. ¿Cuándo hemos escuchado esta maravilla, queridos hermanos, que nos dice aquí el Éxodo? Que Dios nos conduce con bondad a su santa morada.
al lugar donde Él habita. Él quiere poner un toldo, una tienda, como puso en el desierto, ¿no es cierto? Para estar con nosotros. Y esa tienda, adivinen qué es, la gloria de Dios. ¿Y cuál es? ¿Qué refleja la gloria de Dios? Esto nos dice Hebreos 1:1, refleja el rostro poderoso de Cristo. Solamente Hermoso. contemplando el rostro brillante de Cristo estamos viviendo en ese toldo que es la gloria de Dios que viene sobre ti y sobre mí. Amén, Anita. Entonces, tenemos que leer el Éxodo 14 y 15, ¿verdad? Para Sí, poder meditarlo en casa de una mejor manera y poder ir a la misa preparada, las lecturas de la semana ya un poquito más preparados, ¿verdad? ¿Tú quieres dejarnos algún mensaje, Anita? Nos hemos quedado sin tiempo, lastimosamente, pues siempre es un gusto compartir contigo y nos llenas, pues, de la palabra de Dios que contiene tanta sabiduría, pero déjanos con un mensaje de 1 minuto para poder terminar el programa. me quiero unir a las palabras del cántico del Apocalipsis 15, versículo 3, ¿no? Ese cántico que, como digo, cuando somos liberados de tantas esclavitudes que podemos tener aquí en el mundo y nuestro corazón, podemos tener la misma situación, digamos, aquí en el mundo, pero nuestro corazón, cuando ya esté libre de esclavitudes, podemos cantar las alabanzas de Dios y podemos alabarle. Cuando alabamos a Dios, es cuando viene la fuerza de Dios sobre nosotros. ¿Qué dice aquí Apocalipsis 15? Con esto ya me despido de ustedes, queridos hermanos, y gracias por su paciencia y gracias por abrir su corazón. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, porque solo tú eres santo, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. Y con esta alabanza, yo le pido al Espíritu Santo nuevamente que entre en sus hogares, en sus corazones, en sus mentes, que venga el poder de Dios sobre ti, sobre mí, y que nos traiga esa paz, esa certeza de que la única forma, queridos hermanos, de entrar en la vida eterna es seguir a nuestro Señor Jesús, que se hizo cordero inmolado y que entregó su vida por ti y por mí. Gracias, queridos hermanos, gracias a ti por esta invitación y bendigamos al Señor en todo momento, en toda circunstancia. En medio de la tribulación es cuando más nos fortalecemos, cuando de nuestra boca no sale quejabanza, sino alabanza. Amén. Anita, muchísimas gracias y queridos amigos, nos vemos en nuestro próximo programa de El Valor de la Vida en la Voz de María. Hasta luego. Hasta Chao, luego. Anita. Gracias. Chao, gracias.